Vamos entonces a hablar un poco de la redacción específicamente para el caso del marco teórico. No voy a tardar mucho, muchachos, no se preocupen. Lo que pasa es que quiero que queden claros en cómo se hacen las cosas. Vea lo siguiente. Primera, solamente son tres elementos: antecedentes, eh, ¿cómo es? Teoría básica y lo que son la terminología. Vean, antecedentes. La forma normal de construirla es apellido completo, el primer apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, entre paréntesis el año de la publicación de esa tesis, y luego hacemos una redacción como esta: en su tesis de maestría para la universidad tal, titulada de tal manera. Este título de la tesis en los antecedentes va en cursivas. Utiliza la metodología tal en una muestra de tantos individuos, obteniendo como resultado tal cosa. Y luego los aportes. Ese es el formato base de un antecedente. Aquí pueden indicar después del nombre de la universidad, el nombre de la ciudad. En el caso de los internacionales, la única diferencia es que en vez de colocar solo el nombre de la ciudad, deben colocar o el nombre de la ciudad o el país, o simplemente el nombre del país. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver esto más bien a través de un ejemplo. Supongamos que esa sea la carátula de la tesis que estamos tomando como referencia para nuestro antecedente. Vamos a ver lo que es la primera parte, es decir, la información que podemos sacar de esa tesis para los antecedentes. Ya, denme un segundito. Se le cayó el video y se puso a llorar. Bueno, vean lo siguiente. ¿Qué datos tomamos nosotros de esa tesis para hacer los antecedentes? En primer lugar, tomamos lo que es el apellido y la inicial del nombre de la persona que hizo la tesis. Este se llama apellido Limaimanta y su nombre es Chamir. Entonces sería Limaimanta, S punto. Luego de esa misma página de la tesis de la carátula, tomamos el año. Luego de allí colocamos algo similar a esto. No necesita ser idéntico, pero ustedes ven cómo lo cuadran bien. Dice en su tesis, si es de maestría, colocan de maestría; si es de doctorado, colocan de doctorado. En este caso, como es una tesis para lo que es una ingeniería, una tesis normal, común, no le colocamos nada. Podemos colocarle de pregrado si queremos. En su tesis para la Universidad Nacional del Centro de Perú, eso lo teníamos aquí, que está ubicada en Huancayo. Aquí está, Huancayo, titulada, y aquí tenemos el nombre de la tesis. Con esto tenemos la primera parte de lo que es el antecedente que estamos tratando de construir. ¿Vieron de dónde saqué cada uno de los elementos? Vean que estoy tratando de hacérselo lo más claro posible. Nombre e inicial están por aquí. El año está aquí abajo. Luego el nombre de la universidad está aquí arriba. La ubicación o lugar donde se encuentra la universidad está en la parte de abajo, Huancayo. Y claro está, el título de la tesis está aquí en el medio. Vean que aquí disponemos de la información necesaria para esta primera mitad del antecedente. El título de la tesis va en cursiva, repito. Continuamos con la siguiente parte del antecedente. Suponemos que ya tenemos esto que está en azul, es lo que escribimos hace un momento, es decir, el encabezado del antecedentes. Después de allí nos dirigimos a la página que dice resumen. En esa página de resumen vamos buscando las ideas principales y, de ser posible, las subrayamos, las resaltamos.
Fíjense que yo resalté en color rojo lo que me parecieron ideas más importantes y conseguí otra idea que no me pareció tan importante, pero la quise nombrar y la coloqué en color azul. Esa es la mejor manera de hacer lo que es su resumen de el antecedente. No lo hagan copia y pega directo de internet, porque entonces el antiplagio se los va a detectar como plagio. Ustedes toman varias palabras, si se fijan aquí, tengo aquí que utilizó la metodología RUC. Eso estaba aquí, lo coloqué, estaba de primero, lo coloqué de segundo. Dice que utilizó herramientas de código abierto, se lo quise colocar, aquí está, herramientas de código abierto. Para la construcción de un sistema de información, que eso lo dice aquí el título mismo, que es un sistema de información. Es transaccional por el tipo de problema que están presentando resolver. En tiempo real, por aquí lo dice, tiempo aproximado real. Capaz de maximizar, aquí puedo colocar una coma. Capaz de maximizar el control de las operaciones de la empresa. Eso estaba por aquí por el final. Aquí está. Control de la empresa, minimizando los errores. Cuya evaluación estuvo fundada en escalas de Likert. Él por aquí me nombra que utilizó, aquí está, escalas de Likert. Para el análisis de los datos obtenidos acerca del tiempo de atención al cliente. Aquí está, tiempos de atención al cliente. Tiempo de atención al cliente. En una muestra de 27 clientes. Fíjense que eso no lo dice en ninguna parte de lo que es el resumen, pero se puede conseguir fácilmente en la metodología misma de la tesis. Esa es una información que generalmente aquí, por lo menos en la universidad, siempre te piden que la coloques, que indiques de qué tamaño era la muestra de ese antecedente. Luego colocamos los resultados, siempre debe haber por lo menos un resultado numérico, aquí lo tenemos. Reducción del 30% en el tiempo medio requerido, aquí está, 30%, reduciendo el tiempo requerido para la atención a los usuarios. Esta sección de aquí generalmente puede ser un poco más larga que un párrafo normal, es decir, puede pasar un poco de las 12 líneas, pero no tampoco debería ser una página completa. Recuerden que es un resumen de lo que ustedes utilizaron de allí. Allí pueden añadirle al final, lo cual, por ejemplo, nos sirvió como guía para lo que es la parte metodológica del proyecto. Ya con eso tienen su aporte de qué fue lo que les brindó, lo que les permitió utilizar ese antecedente. ¿Vieron lo que hice con el antecedente, con la redacción? Vean que estoy utilizando un parafraseo resumido. No estoy colocando en la mayoría de los casos las palabras de la misma manera como las tenía el autor. ¿Para qué? Para reducir la posibilidad de plagio. ¿Alguna duda en cuanto a los antecedentes? Nadie dice nada, vamos a seguir. Bueno. No olviden que tienen que crear la referencia correspondiente para cada antecedente que ustedes generen, a fin de que esto aparezca en la bibliografía y que puedan utilizarlo para citar a ese autor posteriormente. Recuerden que todo elemento, según las normas APA, todo elemento que ustedes hayan citado, que ustedes hayan colocado en la bibliografía, debe haber sido citado al menos una vez. Lo bueno es que el mismo Word les permite llevar ese control. En la parte donde dice administración de fuentes, las que han sido citadas aparecen con un check y las que no aparecen con un espacio en blanco. Continuamos con el siguiente elemento, que es las bases teóricas. Fíjense bien, en este caso debemos hacer primeramente las bases teóricas referidas a cada variable. Si tenemos dos variables, debemos hacer dos conjuntos de bases teóricas. Además, si hay alguna información adicional
que consideremos necesarias para nuestro objetivo de la investigación, también debemos plantearla. Fíjense que en la base teórica solo deben incluir información específica referida a la variable correspondiente y no puede faltarles la información acerca de las dimensiones e indicadores de cada una de las variables de estudio. Vamos a ver cómo hacemos esto. Imaginemos que su tema de su tesis es la implementación de un sistema de información para el mejoramiento de la calidad del servicio en una empresa X que se encuentra en Lima. Vean que aquí tenemos dos variables. Una variable sería el sistema de información en sí. Y la otra variable sería lo que es la calidad de servicio. De allí, imaginemos que estamos estudiando solamente lo que es la parte del sistema de información web, que sería nuestra variable número 1. Después que le hemos colocado toda la teoría referida a sistemas de información que creamos conveniente, establecemos los indicadores de esa variable. Les fijamos, perdón, determinamos sus dimensiones, las que sean. Por ejemplo, puede ser seguridad, puede ser rendimiento, puede ser la que ustedes determinen para el proyecto en particular, para su sistema. Una vez que hemos definido esas dimensiones, cada dimensión debe tener algunos indicadores. Por lo general, al menos debe tener 2. Y luego cada indicador debe generar algunas preguntas. Nuevamente, por lo menos deberían ser 2. Entonces, fíjense que si trabajan, por ejemplo, con 3 indicadores, 3 dimensiones, deberían tener al menos 6 indicadores y 12 preguntas. No se asusten porque estoy diciendo que 12. Generalmente, para mi criterio, lo óptimo para lo que es un trabajo de investigación como este son de 18 o 20 preguntas en adelante. En lo posible, no más de 40 preguntas por cuestionario. En este caso, como son 2 variables, por lo general hacen 2 cuestionarios pequeños o un cuestionario grande. Es decir, un cuestionario con las 2 variables o 2 individuales, dependiendo de cómo lo vayan a aplicar. Entonces, allí van generando cada uno de esos elementos. Recuerden que cada dimensión debe tener sus indicadores y cada indicador debe generar diversas preguntas. Se recomienda, por lo menos yo particularmente lo hago para este tipo de estudios, que las encuestas sean homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que sus estructuras sean idénticas o lo más parecidas posible. ¿Qué significa? Que si mi variable 1 tiene esta estructura formada por 4 indicadores, cada uno con 2 variables, con 4 dimensiones, cada una con 3 indicadores y cada indicador con 2 variables, 2 preguntas, perdón, la variable número 2 mantenga una estructura similar, es decir, 4 indicadores, 4 dimensiones, 3 indicadores por dimensión y 2 preguntas por indicador. ¿Para qué esto? Repito, esto se hace normalmente para que cuando vayan a hacer sus análisis estadísticos, los cálculos les resulten más fáciles de generar, ya que cuando son heterogéneas, es decir, por ejemplo, una encuesta de 40, la de sistema de información, pero de calidad de servicio se le ocurrieron nada más que 30 preguntas. Allí los valores finales de esta encuesta de 40 se pierden. Por lo general, porque lo que hace es comparar los elementos de aquí arriba con los de aquí abajo. Entonces dice que valores perdidos tantos. Y eso se ve como feo cuando están haciendo su tesis. Por eso les recomiendo que hagan la cantidad de preguntas que tengan en la primera encuesta sea la misma cantidad de la segunda. Y si es posible, que la estructura se parezca bastante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hacer la relación, supongamos que no sea así,
que ustedes tengan, por ejemplo, en la primera, para la dimensión 1 tengan, en este caso, 4 preguntas para cada uno de la variable 1. Pero serían 4 por 4, 16. Pero en la otra hagan 3 preguntas para la dimensión 1, hagan 4 para la 2, 4 para la 3 y 5 para la última dimensión para que les dé 16 igualito. Fíjense que aquí, cuando ustedes hagan la comparación entre el indicador, entre la dimensión 1 de esta variable y la dimensión 1 de la otra, va a haber por lo menos un valor perdido, porque no tienen el mismo tamaño. Una es de 3 y la otra es de 4. Cuando hagan el estudio para la segunda dimensión, les va a dar correcto. Cuando hagan el estudio para la tercera dimensión, les va a dar correcto. Cuando hagan el estudio para la última dimensión, que tienen 4 en una, 5 en una y 4 en la otra, nuevamente van a tener problemas en el análisis porque le va a decir que hay un valor perdido nuevamente. Entonces, para ello es que les recomiendo precisamente que ustedes traten de hacer lo que es la dimensionalización de las variables de manera homogénea para mejorar su análisis. Luego de allí, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos esto. Esto no corresponde del todo a lo que es esa dimensión. Simplemente lo tomé. Dígame. Lo tomé mezclando diferentes Una consultita, elementos. profe, disculpe. Ajá, dígame. Una consultita, más o menos a qué usted le llama dimensión o qué se entiende por dimensión, Mira, porfa. las dimensiones en sí son los diferentes aspectos que abarca esa variable. Por ejemplo, en el caso de desarrollo en el caso de software, hay varias formas de clasificar. Ustedes toman la clasificación como ustedes quieran. Algunos, por ejemplo, clasifican para el software en base a los factores operativos, como rendimiento, como la interfaz, como no sé, que ustedes tienen que buscar elementos que ustedes puedan después descomponer para su evaluación. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, van a conseguir muchas definiciones de dimensiones para cada situación que se les plantee. Simplemente entre ellas escojan la que les resulte más conveniente a su caso, para poder tener un autor en el cual fundarse, porque recuerden que eso debe ser fundado en su marco teórico. Por eso es que no puede ser tampoco dimensiones inventadas del todo. Ustedes pueden decir que ustedes tienen como base, por ejemplo, al autor Tchaikovsky, por decir un nombre, en cuanto a las dimensiones que él establece para lo que es un sistema de información, pero que ustedes para el caso lo adaptaron haciéndole algún cambio. Por ejemplo, si él tenía 5 dimensiones, ustedes fusionaron 2 en una, o dividieron una en 2 dimensiones para obtener mejores resultados de acuerdo a su caso. Repito, las dimensiones no son más que el conjunto de elementos que van a venir a integrar nuestra variable. Vean que, por ejemplo, aquí en el caso de calidad de servicio, estamos planteando en este caso que como elemento de esa calidad de servicio, la planificación, la organización, la dirección y el control, que son 4 valores que nos van a permitir para al unirlos o al analizarlos en conjunto, entender el funcionamiento de la calidad de servicio. Entonces, repito, los indicadores van a depender de cada problema específico. Y aparte de depender de cada problema específico, van a depender de cada autor de tesis específico, es decir, de ustedes mismos. La misma variable de calidad de servicio puede tener unos indicadores diferentes para el señor Nanquin, otros para la señorita Mamani, otros para la señorita Yulín, etcétera, dependiendo del enfoque que él le vaya a dar a lo que es el servicio, porque ustedes pueden enfocar calidad de servicio hacia el cliente, o hacia el trabajador, o hacia el proceso, etcétera. Y cada uno de estos enfoques lo que hace es cambiar sus dimensiones. Luego, en base a dichas dimensiones, tratan de establecer una serie de indicadores o características. Por ejemplo, para planificación, aquí se piensa en objetivos y metas, en actividades y tareas, responsabilidades, recursos,
y tiempos. Vean que estos igualmente también se pueden conseguir por internet normalmente. Lo único que ustedes tienen que tratar de no copiarse todo al pie de la letra para evitarse problemas de plagio, porque por el nombre no hay problema, pero ustedes le cambian un poco lo que es la explicación. Vamos a ver. Sí, profe, gracias, gracias, profe. Ajá, entonces vamos a ver aquí en cuanto a esto. Vamos a suponer un ejemplo de, aquí tenemos lo que es la variable, las dimensiones y los indicadores. Luego de allí debe surgir qué falta, que no va aquí, sino que va al final. ¿Qué falta de esa dimensionalización de las variables? Hablamos de 4 elementos hace un momento. Les hace falta solamente lo que son las preguntas. Entonces imaginemos que vamos a tomar solamente un indicador. Aquí está, ese que está subrayado en azul, responsabilidades. En base a ese indicador llamado responsabilidades, yo puedo generar diversas preguntas. Yo genero, por ejemplo, estas 3, que son preguntas ya orientadas a lo que es nuestro encuestado. ¿Conoce usted con claridad las responsabilidades que le corresponden dentro de la organización? ¿O ha sido usted informado con claridad acerca de las responsabilidades que le corresponden dentro de la organización? ¿Considera usted que la información referida a responsabilidades y cargos es difundida de manera adecuada? Cuando surgen cambios respecto a las responsabilidades laborales, ¿ha sido informado de manera rápida y oportuna? De ahí yo no necesito colocar todas las preguntas que se me ocurran. Dependiendo de mi propósito, por ejemplo, a mí me puede convenir más que la parte de claridad y la parte de rápida y oportuna. El modo en que la difundan no me interesa. Entonces yo puedo eliminar esta si quiero hacer solamente 2 preguntas. Y trato de que todos mis indicadores tengan la misma cantidad de preguntas en lo posible, repito. ¿Para qué? Para homogenizar lo que es nuestro análisis posterior. Recuerden que si por ejemplo el primer indicador tiene 3 preguntas, el otro tiene 2, el otro tiene 5, el otro tiene 1, etcétera, cuando vayamos a hacer nuestro análisis se nos va a complicar. Entonces traten de trabajar pensando en lo que sigue, no nada más limitándose a lo que están viendo al momento. Por último, para lo que es la parte de marco teórico, tenemos lo que es la definición de términos básicos. Recuerden en primer lugar que se organizan alfabéticamente, de A hasta Z, que no se enumeran, no se colocan numeritos, a lo mucho una viñeta. Otra cosa de las normas APA. En las normas APA ustedes deben utilizar en todo el documento solo un tipo de viñeta. Es decir, si ustedes en alguna parte comenzaron usando viñetas así tipo check, deben usar ese tipo de viñetas durante todo el documento para lo que es su primer nivel de viñetas. Si después tienen que usar otros niveles, utilizan otro tipo de viñetas, pero siempre deben mantener para el nivel 1 un tipo de viñetas, para el nivel 2 otro y para el nivel 3 otro. No es que ahorita usaron check, después usaron puntos, después usaron pajaritos, etcétera, porque entonces el corrector metodológico les va a decir que están cayendo en error de viñetas. Recuerden que ellos les corrigen redacción y estilo. El estilo son todas estas características que estamos tratando de definir mediante nuestro curso. Es decir, todas estas que tienen que ver con la forma del documento. Luego de allí, dice que en la terminología básica no deben incluir citas. Deben estar referidas a elementos nombrados en lo que es su capítulo 1, especialmente en el planteamiento del problema. Deben ser breves, concisas y personales. Por lo general no llevan más de 2 a 5 líneas. Son 20 términos diferentes con sus correspondientes explicaciones. Allí tienen un ejemplo. Como yo estaba hablando ahorita de calidad de servicio, podía definir la palabra calidad dentro de mi terminología básica. Y coloco en mis propias palabras un concepto. Dice, es el nivel de adecuación del servicio prestado a los estándares establecidos. Ese no lo saqué de ningún diccionario, de ninguna parte. Simplemente esta terminología es como ustedes usan el concepto dentro de su tesis.
No es copiarse de Wikipedia o del diccionario de la Real Academia, no. Es explicar el concepto de forma personal y en base al uso que ustedes le dan en la tesis. Bueno, ya con esto